Muy buenas noches, estimados jóvenes. En esta ocasión vamos a cubrir la semana 2 del módulo 4. Recordemos que este módulo se titula Metrología Industrial. Así que para hoy vamos a repasar eh, temitas relacionados a las unidades de medición y a notación científica. Digo repasar porque en general pues son aspectos que en buena teoría se ven en la escuela o en los primeros años de colegio. Vamos entonces a dar inicio, ¿verdad?, a este tema con notación científica. Primero vamos a conocer un poquito qué es eso de notación científica. Entonces vamos a decir que es un modo de representar un conjunto de números muy grandes o extremadamente pequeños. Cuando dice extremadamente pequeños es porque su valor es inferior a 1 y tiene muchos decimales, ¿verdad? Manipulando la posición del punto decimal y expresando la posición original como una potencia de base 10. Entonces, la idea de la notación científica, si podemos decirlo de una forma un poquito más coloquial, es que nos permite resumir, ¿verdad?, valores numéricos. Si un valor tiene muchos números, pues puedo utilizar la notación científica para expresar esos valores de una forma más pequeña o más concreta. Si es una cifra con muchos decimales, también puedo usar la notación científica para resumir la manera en la que voy a representar esos valores. Veamos estos ejemplos que tenemos en pantalla. En el primer caso tenemos 3.500.000. Entonces, de pronto es una cifra que tiene muchas posiciones numéricas, pero yo puedo transformar la notación científica de la siguiente manera. En lugar de escribir 3.500.000, puedo escribir 3,5 por 10 a la 6. Ahora bien, vamos a ver varias características de esta cifra, específicamente de 3.500.000. Como primer aspecto a resaltar es que quiero que observen que cada vez que tenemos pequeñas agrupaciones de números de 3 en 3, vamos a acostumbrarnos a dejar un espacio como mecanismo de separación de valores. Entonces, ustedes ven, después del 3 viene un espacio, sigue la cifra 500, viene otro espacio y 3 ceros. Entonces, cada vez que tengamos de 3 en 3, de derecha a izquierda, vamos a acostumbrarnos a utilizar estos espacios porque son una forma bastante universal y muy eficiente para hacer una lectura correcta de la cifra. Otro aspecto importante es que a la hora de transformarla a notación científica, lo que hacemos es mover la coma, o puede ser un punto, en el primer valor numérico que encontramos. Si ustedes ven ahí esos 3.500.000, vamos a colocar una coma después del 3, luego escribimos el 5 y vamos a contar cuántas posiciones numéricas hay después de la coma, incluyendo el 5. Cuando contamos, vamos a tener 6 posiciones, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Por eso estamos colocando una potencia a las 6. Siempre vamos a utilizar base 10 para notación científica. Otro ejemplo, recordemos que al inicio decía que para cifras muy grandes, este sería el primer ejemplo para cifras grandes, el de 3.500.000, y el que sigue es para cifras extremadamente pequeñas porque tiene muchos decimales. Aquí tenemos 0,000 espacio 005 espacio 1. Así que para transformarlo, vamos a movilizar la coma hasta el primer valor numérico superior a 0, que en este caso es el número 5. Colocamos la coma después del 5 y vamos a leer 5,1, como se ve aquí, por 10
a la menos 6. Varias salvedades. ¿Por qué a las 6? Porque estamos, al igual que la cifra anterior, contando cuántas posiciones o espacios hay movilizados después de la coma. Y si ustedes verifican el numerito, ¿verdad? Efectivamente van a encontrar que tenemos 6 posiciones. Ahora, ¿por qué es menos? Siempre por regla, cuando sean valores o cifras que son menores a 1, porque ven que aquí dice 0,0, etc. O sea, esto es menor a 1, siempre por regla vamos a elevar la potencia en negativo. Pero cuando el valor es mayor a 1, como es el primer caso, se eleva a una cifra positiva. Las notas que vemos ahí, ¿verdad? Dicen un poquito más en concreto lo que acabo de explicar. Las potencias positivas indican números mayores a 1, mientras que las potencias negativas denotan números decimales menores a 1. En notación científica, las cifras deben comenzar siempre con un número diferente de 0. Ojo acá, ¿verdad? Cuando hacemos esta transformación, siempre vamos a usar o a colocar valores que son mayores al 0. Ven que aquí ponemos 3,5, aquí ponemos 5,1, mayor a 0. Seguidas de una coma y una potencia base 10 con su respectivo superíndice, que es esta elevación, ¿verdad? Que me está indicando cuántos valores o posiciones numéricas fueron sustituidas. Ok, veamos un ejemplo concreto para ir aclarando mejor la información. Tenemos este dato, dice 0,000 espacio 080 espacio 3. Entonces el primer paso es buscamos de izquierda a derecha el primer número diferente de 0. En este caso es el número 8. ¿Ok? Luego escribimos la coma decimal seguida del resto de cifras a expresar. En este caso entonces es 8,03. Pero yo no puedo dejar botados los valores que estaban antes del 8. Así que lo que corresponde es contar, como se observa en pantalla, cuántos valores había desde la coma hasta su nueva posición, en este caso hasta después del 8. Y tenemos 5 posiciones numéricas. Así que lo que corresponde es colocar la expresión x, que se lee como por 10, que siempre va a ser una base 10 por regla, elevado a las 5. ¿Y qué me falta acá? Si pusimos atención a la explicación anterior. Bueno, si respondieron que me falta el negativo, están en lo correcto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa cifra que vemos ahí encerrada en el círculo rojo es un valor menor a 1 y la regla dice que cuando es menor a 1 el potencial va a ser negativo. Si fuera mayor a 1 sería positivo, pero no es el caso. Ok, entonces vamos a decir que la notación científica de ese valor va a ser 8,03 por 10 a la menos 5. Bien, otros aspectos importantes en este tema es hacer un pequeño repaso y también algunas correcciones de memoria, es decir, que lo que hemos aprendido en la escuela o en el colegio de pronto no ha sido tan exacto o tan idóneo. De manera que en el tema de las mediciones vamos a utilizar como referencia, como estándar, el Sistema Internacional de Medidas, que por así decirlo es una norma, ¿verdad? Que se maneja en la mayoría de los países y es importante pues que acá en Costa Rica nosotros conozcamos este sistema, lo apliquemos correctamente y lo conozcamos. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven en esa tabla, nosotros tenemos 3 columnas. En la primera columna tenemos factores, en la columna del centro tenemos prefijos y en la columna de la derecha tenemos el símbolo que me representa el prefijo.
Así que vamos a ver la primera línea. Dice 10 a la 18. Cuando tenemos esta elevación a 18, se lee como hexa. Pero en lugar de escribir hexa, simplemente podemos utilizar el símbolo E mayúscula. Mucho ojo con mayúsculas y minúsculas, ya casito vamos a ver por qué les estoy haciendo la aclaración. Veamos otro casito. 10 a la menos 1. Esto se lee como deci, pero lo podemos identificar con la letra D minúscula. Así que los prefijos que aparecen en esta tabla son tan solo aplicables a sistemas métricos, es decir, de base 10, tal como el SI es el Sistema Internacional de Medida, que les acabo de mencionar. No es posible emplearlos con el sistema inglés, que también ya vamos a ver qué es eso de sistema inglés. Pero es importante tal vez que nos familiaricemos con esta tablita, con los símbolos, para que cuando las encontremos en lecturas, en formularios, podamos leerlas correctamente e interpretarlas correctamente. Vamos a ver, es posible que ustedes estén acostumbrados a ciertos prefijos, tales como mili o kilo, ¿verdad? Cuando queremos hacer referencia, por ejemplo, a pesos. Por lo que empezaremos haciendo una referencia a su significado, algo bien básico. Entonces tenemos en la primera línea 1mm y las dos m están en minúscula. Eso se lee como un milímetro. Ahora, ¿cómo expreso yo un milímetro en notación científica? Bueno, tendría que colocar 1 por 10 a la menos 3. Me voy a devolver a la diapositiva anterior para que ustedes corroboren que 10 a la menos 3 es 1000. ¿Verdad? Aquí no nos estamos inventando nada, sino que estamos utilizando estas tablas ya preestablecidas para poder hacer la conversión correcta. Entonces, repito, un milímetro en notación científica se lee como 1 por 10 a la menos 3. M, esta M es metros. Entonces, si yo tengo 1 por 10 a la menos 3 metros, es lo mismo que decir 0,001 metros, ¿verdad? O sea, un milímetro es apenas una pequeña parte que forma parte, valga la redundancia, de un metro, ¿verdad? O sea, en un metro hay muchos milímetros. Ahora bien, recordemos que cuando es elevado a un valor negativo es porque representan posiciones decimales, o sea, después de la coma. Y precisamente si aquí me dice que son 3, es porque si ustedes ven acá en el valor 0,001, después de la coma hay 3 posiciones. Y ahí estoy justificando, ¿verdad?, este menos 3. Veamos el siguiente escenario. 1 mg. mg es miligramo. Entonces, 1 miligramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Aquí solamente estamos cambiando, ¿verdad?, la medición. En la anterior eran metros, aquí estamos trabajando con gramos, pero vemos que siempre que usamos mili, indiferentemente de que sea para metro o para gramo, siempre va a ser a la menos 3. Ahora bien, estos dos elementos que acabo de mencionar, si ustedes observan, están elevados a la menos 3 porque hacen referencia a valores inferiores a 1. Veamos los casos contrarios, cuando son superiores a 1 y la potencia es positiva. Entonces tenemos 1 km. Ojo con esta K que está en minúscula. Km es kilómetro, o sea, 1 kilómetro es igual en notación científica a 1 por 10 a la 3 metros, que también puedo decir que es lo mismo a 1000 metros. En el caso también de un kg, que es 1 kilogramo, en notación científica es 1 por 10 a la 3 gramos.
que es igual a 1000 gramos. Entonces acá las salvedades es, repito, que cuando estamos hablando de valores que están por encima de 1, siempre se eleva en positivo. Pero cuando estamos trabajando valores que están por debajo de 1, se eleva en valores negativos. Acá volvemos, ¿verdad?, con la misma tablita que hace un momentito les mostré para que veamos otros particulares. Entonces, de esta forma veremos que mili se representa con la letra M minúscula y tiene como factor 10 a la menos 3. Así que cualquier unidad con este prefijo, o sea, con la M minúscula, tiene un valor asociado de la milésima parte de una unidad patrón. Entonces, si yo tengo, como se observa ahí abajo, 1 mm es igual a 1 milímetro, en notación científica es 1 por 10 a la menos 3 metros. En la que sigue es 1 miligramo, es igual en notación científica a 1 por 10 a la menos 3 gramos. O sea, aquí nada más vamos a cambiar el nombre de la medición, si estamos hablando de metros, de gramos o litros, que es el último caso. Otro ejemplo, si hablamos de otro prefijo, por ejemplo, como nano, que se representa con la letra N minúscula y tiene como factor 10 a la menos 9, dice que las unidades con este prefijo tienen un valor asociado de la 1000 millonésima parte de la unidad patrón. O sea, es una milésima, una 1000 milésima parte de toda una unidad. O sea, es una parte muy, muy pequeñita de una unidad. Ejemplos: un nanómetro es igual en notación científica a 1 por 10 a la menos 9 metros. Un nanogramo es igual a 1 por 10 a la menos 9 gramos. Un nanolitro es igual a 1 por 10 a la menos 9 litros. Otro caso. Por lo contrario, al hablar de prefijo como el giga está por encima de la unidad, que es el metro, se representa con la letra G mayúscula y tiene como factor 10 a la 9. Vean que está en positivo porque, repito, está por encima de la unidad. Las unidades con este prefijo tienen un valor asociado de 1000 millones de veces la unidad patrón. Y aquí voy a darles un tip. Me devuelvo a la anterior. Vean que en la anterior me habla, cuando estamos mencionando valores que están por debajo de 1, me dice que es, por ejemplo, 1000 millonésima parte. O sea, me habla de una parte de una unidad. Mientras que cuando estoy hablando de un valor que está por encima de la unidad, me dice que son 1000 millones, de veces. O sea, aquí estamos hablando de que la unidad se multiplica varias veces, mientras que en la anterior forma parte de la unidad. Es, por ejemplo, hagámonos de cuenta, y quiero que se imaginen por un segundito un pastel, ¿verdad? Tenemos un pastel de cumpleaños. Un solo pastel, por ejemplo, yo lo puedo partir en varias rebanadas. Es decir, que cada rebanada forma parte de todo el pastel, que es la unidad. En ese caso estamos hablando de valores que están por debajo de 1, o sea, son menores a 1 y siempre lo elevamos a una potencia negativa. Pero si yo estoy diciendo que voy a comprar 3, 4, 5 pasteles, o sea, varias unidades, estoy mencionando que tengo varias veces esa unidad y en ese caso estoy tomando en cuenta valores superiores a 1 y por ende la potencia, ¿verdad? O el valor que voy a elevar siempre va a ser positivo. Entonces, acá en el caso de los giga, ¿verdad? Tenemos los ejemplos de abajo. Un
gigametro es igual a 1 por 10 a la 9 metros. Un gigagramo es igual a 1 por 10 a la 9 gramos. Un gigalitro es igual a 1 por 10 a la 9 litros. Aquí importantísimo es que, como ustedes observan, los prefijos, en este caso, siempre son el mismo, ¿verdad? Giga. Lo que está cambiando acá es la medición, si estamos hablando de metros, de gramos o de litros. Entonces, a la hora de hacer la transformación a notación científica, no podemos dejar botados la simbología de la medición que estamos representando. ¿Por qué? Porque no puedo poner a adivinar a la gente. Si estamos hablando de metros, entonces voy a hacer la aclaración con el símbolo M, metros al final de la notación científica. Ok, algunos errores frecuentes. Hace un momentito les hablaba sobre las mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver en qué consiste eso. Un error muy frecuente entre los estudiantes es el menospreciar la importancia de diferenciar mayúsculas de minúsculas, lo que provoca malas interpretaciones. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos 1 mm, las dos m's están en minúscula. Y alguien por ahí podría decir, mira, MM minúscula es igual a que yo escriba 1 M mayúscula, M minúscula. Y resulta que no, no es lo mismo. La mayúscula me dice o se interpreta o representa algo completamente diferente a la minúscula. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de este valor que está en rojo, esto se lee como 1 milímetro, que es equivalente a 0,001 metros. Pero lo que tenemos en azul, donde hay una mayúscula, esto más bien se lee como un megametro, que equivale a 1.000.000 de metros. Así que observen con detenimiento que para nada son lo mismo. Veamos otro ejemplo. 1 km, todo minúscula, versus 1 K mayúscula, M minúscula. Esto no es lo mismo. Lo que está en rojo se lee como un kilómetro, que equivale a 1.000 metros. Pero esta representación que está en azul, más bien es el resultado de multiplicar, ojo acá, un grado Kelvin, la K se lee como Kelvin, por un metro, que es la M. Entonces, inclusive lo correcto, si yo quisiera referirme a grados Kelvin por metro, sería digitar K mayúscula, un puntito y seguido la M. El puntito se lee como por. Entonces, vean lo importante de hacer una correcta escritura de la simbología de las diferentes mediciones. ¿Ok? Otro error común es el emplear abreviaciones para representar una unidad. Y de hecho esto es muy común, ¿verdad? Por error en las escuelas o inclusive en algunos casos hasta en colegios se nos permite cometer estos errores. Pero aquí vamos a aprender cómo hacerlo correctamente. Entonces, dice la única forma correcta de representar al metro es con la letra M solita. Indiferentemente de que yo esté hablando de 1 metro o de 1.000 metros, hablando en plural, siempre vamos a usar la M sola en minúscula. Acá tenemos 3 metros, entonces yo quiero transformarlo o representándolo con simbología, escribiría 3M minúscula, punto. No vamos a hacer lo que se observa en rojo, que es, primero, el primer error, poner la M en mayúscula, porque esto ya no es un metro, esto es mega, solo el prefijo mega. Tampoco vamos a agregarle, perdón, TS, como si quisiéramos referirnos en plural a metros. Esto no es correcto. Ni tampoco vamos a escribir M mayúscula TS bajo el mismo pensamiento, creyendo que es metros. No, eso sería más bien megas
y ni siquiera podríamos leerlo, interpretarlo como plural. Entonces lo correcto va a ser la M solita. Veamos otro ejemplo bajo la misma salvedad. La L mayúscula hace referencia a litros. Entonces 3 litros yo lo puedo representar como 3L mayúscula. No como lo que se observa en rojo. No vamos a usar una L minúscula porque esto a veces podría malinterpretarse y podría alguien leerlo como un número 1, podría leerlo como una I mayúscula. Tampoco vamos a agregarle el TS suponiendo que quisiéramos referirnos a plural. Esto no es correcto. Ni siquiera usando la letra L mayúscula, que es la correcta, no le tenemos que adicionar el TS. Entonces lo correcto, repito, solamente es escribir 3L mayúscula para referirnos a litros. Repito, bien sea singular o plural, usaríamos lo mismo, la L mayúscula. Y así con cualquier otra medición, ¿verdad? No vamos a agregarle otra letra que no aparezca en la tabla estándar de medición. Ok, los sistemas de unidades más populares en el mundo son el sistema internacional por sus siglas SI y el sistema inglés, por lo cual es necesario manejar la equivalencia entre ambos sistemas y la forma en que se realizan las conversiones entre ellos. El sistema inglés de unidades o sistema imperial es aún usado ampliamente en los Estados Unidos de América y cada vez en menor medida en algunos países con tradición británica, como es el caso de nosotros. Ya vamos a ver de qué es esto del sistema inglés. Bueno, el sistema inglés hace referencia a la utilización, llamémoslo así, de unas medidas distintas a las que en Latinoamérica o en otros países como el nuestro estamos acostumbrados a usar. Por ejemplo, es muy común en el sistema inglés hablar de millas, bueno, cuando hablamos de longitudes, hablar de millas, de yardas, de pies o de pulgadas. Lo más común es, de acuerdo al sistema internacional, es usar metros. Es más común la utilización de los metros que estas otras medidas. También es común en el tema de medición de masa que en el sistema inglés se hable de libras, de onzas o de toneladas inglesas. Es más común en el sistema internacional hablar de kilogramos en términos muy generales. Pero no significa que esté mal, simplemente que es algo que todavía está muy arraigado específicamente en Estados Unidos. Y para nadie es un secreto que la mayoría de las industrias o de las empresas, pues que tienen un origen estadounidense, van a venir con formularios, con medidas, con algunas normas, con algunos procedimientos en donde probablemente se haga mención al sistema inglés. Y esto no nos tiene que representar un problema, porque la idea es que seamos capaces de hacer la conversión, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo convertimos estas mediciones inglesas a mediciones internacionales, que son las que más comúnmente trabajamos o conocemos, particularmente en nuestro país y en otros países similares. Veamos este caso. Veamos un ejemplo de conversión entonces del sistema internacional al sistema inglés. Si yo trabajo en una industria que es gringa, ¿verdad? Y a mí me exigen que yo utilice el sistema inglés, pero aquí en Costa Rica usamos el sistema internacional, yo voy a tener que transformar ese tipo de medida para que en Estados Unidos sea aceptada o sea aprobada. No es nada del otro mundo, van a ver que es bastante sencillo. Dicho sea de paso, para esto vamos a utilizar una tabla donde ya están predeterminados los valores, no tenemos que hacer cálculos ni inventarnos cálculos, ya están en una tabla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que transformar o convertir 3,8 centímetros, que es muy común, ¿verdad? Usar esta medición acá en Costa Rica, pero tengo que pasarlo a pulgadas. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy sencillo. Primero, yo tengo que saber cuánto equivale 1 centímetro en pulgadas, así que yo voy a verificar la tabla de conversión
Y en la tabla de conversión me dice que 1 centímetro, solo uno, equivale a 0,3937 pulgadas. O sea, es muchísimo menos, ¿verdad? Entonces, acá, cuando yo les hablo de tabla, voy a cerrar aquí un momentito para que me entiendan a qué me refiero. Yo en Classroom les agregué este archivo que se llama factores de conversión útiles o tabla de conversión. Dicho sea de paso, ¿verdad? Aquí son, si no me equivoco, 3 hojitas, donde vienen varios valores, pero nosotros nos vamos a enfocar sencillamente en esta primera tablita pequeñita que dice largos. ¿Por qué nos vamos a enfocar acá? Porque generalmente en las industrias, cuando tenemos que trabajar conversiones, solamente es para efectos de mediciones de longitud, ¿verdad? O de largos, de superficies, de piezas. Es poco probable que trabajemos temas de superficie, ¿verdad? O de peso. Así que vamos a enfocarnos, repito, en estas 5 líneas que ya nos dan datos preestablecidos. Y volviendo al ejemplo de la presentación, recuerden que ahí me decía que tengo que transformar de centímetros a pulgadas, así que precisamente en la primera línea me está dando el dato que 1 centímetro es igual a 0,3937 pulgadas. Volvemos a la presentación y efectivamente ese dato que acabo de leer es el que tenemos acá en pantalla. Entonces, 1 centímetro tiene ese valor en pulgadas. Ahora que lo tengo claro, simplemente voy a multiplicar entonces la cantidad de centímetros que necesito transformar por este factor. Así que 3,8 por el factor de conversión, que es 3937. Y vuelvo a hacer la salvedad del inicio de la clase, en donde cada 3 dígitos hacemos o generamos un espacio, ¿verdad?, para facilitar la lectura de los datos. Aquí simplemente, repito, hacemos una multiplicación y el resultado es 1,496 espacio 06. Pero esto, ¿qué son? Son chayotes, son papas, ¿qué es esto? Yo tengo que recordar que este valor tengo que identificar su medida. Y si estoy transformándolo a pulgadas, pues lo que me falta es agregar precisamente, ¿verdad?, la aclaración de esa medida, que es entonces 3,8 centímetros es lo mismo que 1,49606 pulgadas. Esa es la conversión entonces de una unidad de medida a otra, específicamente del sistema sistema internacional al sistema inglés, ¿verdad?, que esto es muy común en las industrias, repito, americanas. Así que vean que acá, ¿verdad?, por aquello, para ir finalizando, tenemos esta otra tablita también para que nos familiaricemos con estos otros prefijos cuando hablamos de hexa, de peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, ¿verdad? Y sus simbologías aquí a la derecha. Tenemos cuáles son los factores y cuántos valores representa cada uno de estos factores. Esto en caso de que alguno diga, mira, ¿cuánto es que representa un giga? Bueno, podemos verificar esta tabla y nos vamos a dar cuenta de que giga hace referencia a 1.000.000, ¿verdad? En caso de que tuviéramos que hacer transformaciones a notación decimal, repito, vamos a consultar esta tabla que hace referencia a los múltiplos, es decir, a valores que están por encima de la unidad, o sea que son positivos. Y la siguiente tabla es para submúltiplos, o sea, valores que están por debajo de 1, y la elevación es negativa. En este caso, por ejemplo, deci, centi, mili, micro, entre otros. Así que esto, ¿verdad?, básicamente es para cubrir la temática de la semana 2 de este módulo. Ahora bien, para que
pues todo quede más clarito, ¿verdad? Yo les estoy adicionando a esta semana una actividad optativa como ven en pantalla. Esta actividad optativa consiste en que ustedes van a realizar esta práctica que es, bueno, más bien tiene dos partes esta práctica. Una primera parte que es de notación científica, o sea que esos valores que ustedes ven en pantalla los van a transformar a notación científica. Para eso van a verificar las tablas, ¿verdad? Que antes les mencionaba, si tienen dudas. Y una segunda parte de conversión de medidas, que fue el último temita que acabo de explicar en este video. Está bastante sencillito, ¿verdad? La idea es que ustedes pues repasen, que verifiquen si verdaderamente les quedó clarito el tema. Yo los invito a que revisen el video, ¿verdad? Y lo repitan si es necesario. Y en ya un caso muy extremo, pues que me escriban al correo eventualmente y me hagan conocer sus dudas, ¿verdad? De manera que les pueda colaborar a la mayor brevedad posible. Repito, esta no es una tarea, es una actividad optativa, por lo tanto no tiene un puntaje en nota, pero es algo que, como siempre les explico, yo voy a valorar al finalizar el módulo. En caso de que a alguien de pronto ahí le falten unos puntitos, si yo veo que completó esta actividad optativa, le puedo colaborar para que no tenga dificultades en ganar el módulo al final del proceso. Así que de mi parte eso sería todo para esta semana. Agradecerles su tiempo y repito, tómenlo con calma, no se estresen. Yo sé que hay algunos compañeros que a veces como que les agarra como un sustillo cuando ven temitas como de matemática y de cálculo, pero verdaderamente esto es muy básico. Tómenlo con calma, lean la materia, vean con detenimiento el video explicativo y repito, si ocuparan pues alguna aclaración adicional, repito, me pueden contactar y con mucho gusto yo les colaboro. Así que de mi parte eso sería todo por hoy. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.